Bueno, bienvenidos otra vez. Vamos ya a terminar este tema sobre la revolución industrial, en el que vamos hablando hoy sobre los cambios sociales. En los vídeos anteriores vimos los diferentes cambios económicos y a qué sectores se aplicaron. Y hoy pues vamos a tratar esos cambios que tuvieron lugar en la sociedad. Hemos dividido el vídeo en dos partes. Por un lado, la nueva sociedad de clases, la aparición de un nuevo tipo de sociedad. Y por otro, pues la aparición de ciertas ideas políticas que se conocen en conjunto como el movimiento obrero. Vamos a empezar con la nueva sociedad. Recordad que durante la Edad Media, con el antiguo régimen y en la Edad Moderna, pues la sociedad es estamental. Está dividido en dos estamentos fundamentalmente, los privilegiados y los no privilegiados. Dentro de los privilegiados, nobleza y el clero, pero en definitiva privilegiados y no privilegiados. Y que tú no podías cambiar de estamento. Si tú nacías noble, pues morías noble. Y si nacías parte del pueblo no privilegiado, seguirías siendo no privilegiado durante toda tu vida, salvo casos muy contados, o bueno, al clero que sí se podía pasar. Pero ya hemos explicado en clase que la gente humilde no se convertía en obispo. En obispo estaban los altos cargos de la iglesia, estaban destinados a los hijos de los nobles. Bien, pues ahora tenemos una sociedad de clases. Tenemos pues clases altas, clases medias, clases bajas, pero sobre todo en el contexto de la revolución industrial vamos a hablar de dos clases fundamentales: la burguesía y el proletariado. Esta es nueva, de la burguesía sí hemos hablado antes, pero no de este proletariado que ahora vamos a explicar quiénes son. Vamos a empezar antes con la burguesía, que pues ya la conocéis un poquito, ¿no? Los habitantes de las ciudades pues ahora van a ser empresarios, banqueros, profesionales liberales, como por ejemplo médicos. Y es una sociedad, es una clase caracterizada por el individualismo y las élites familiares. Al final, los hijos de los burgueses, por ejemplo el empresario, los hijos del empresario van a continuar con la empresa de su padre y se van a perpetuar en el tiempo. Es decir, las familias ricas van a seguir siendo ricas a lo largo del tiempo, creándose pues clanes familiares que no van a dejar de existir. En el fondo es un poco como las familias nobles, solo que aquí pues están más relacionadas con el dinero y no con la sangre. En Málaga tenemos algunas familias importantes, pues como los Loring o los Heredia, ¿vale? Que en Málaga pues una de las calles más importantes es la avenida de Manuel Agustín Heredia. Bien, por otro lado tenemos al proletariado. ¿Quién es este proletariado? Pues formalmente los obreros de las fábricas. Esta nueva clase que ha surgido que trabaja en las fábricas. Aunque dentro de él vamos a incluir también pues a los campesinos. En definitiva, los trabajadores. Las clases más humildes de la sociedad. Y su vida se caracterizaba pues por un duro trabajo y por la práctica inexistencia de ningún tipo de derechos sociales o laborales. En resumen, pues si os fijáis, los privilegiados y no privilegiados desaparecen, tenemos una burguesía y un proletariado. Es posible cambiar de clase, es posible que un obrero se convierta en empresario y pase a formar parte de este grupo, pero no es precisamente habitual. No pasaba ni mucho menos todos los días. De hecho, es muy extraño que ocurra. Al final, el resultado es que seguimos teniendo una sociedad de privilegiados, los burgueses, y no privilegiados, los proletarios o los obreros. Y para que veáis que esto es cierto, pues vamos a hablar un poco de las condiciones de vida de este proletariado. Para empezar, condiciones de salud nulas. No tenían dinero para pagar un médico, vivían en condiciones muy insalubres, en barrios muy hacinados, es decir, en barrios muy pequeños donde vivían muchísimos de ellos, en grandes bloques de pisos, y pues a lo mejor una familia de 6 personas vivía pues, en un piso muy muy pequeño. Por otro lado, era habitual el trabajo infantil en las fábricas y en las minas, ya hablamos de ello un poco en el vídeo anterior, pero no había ninguna legislación que regulase que los niños no podían trabajar. Entonces los chavales, cuando tenían edad de trabajar, iban a trabajar a las fábricas o a las minas y aportaban su granito de arena a la economía familiar. Desde muy jóvenes, estamos hablando de niños de 8 o 9 años, la mitad de edad de lo que tenéis vosotros ahora más o menos.
Por otro lado, no tenían ningún tipo de protección por parte del Estado. Si eran despedidos, por ejemplo, pues búscate la vida. No tenían ningún tipo de compensación económica por parte de la empresa, no tenían ningún tipo de subsidio por desempleo, eso no existe, ¿vale? Entonces, pues cuando un obrero se iba a la calle, se quedaba sin trabajo, se quedaba sin recursos y se quedaba sin poder mantener a su familia. Esto también podía ocurrir en caso de un accidente laboral. Yo estoy trabajando en una fábrica, tengo un accidente, me tienen que cortar una pierna y el jefe, el empresario, como buen señor que es, que lo que quiere es ganar dinero, lo que hace es despedirme y dejarme en la calle, porque ya no puedo desempeñar bien mi trabajo. Entonces, pues claro, dio lugar a una sociedad muy, muy desigual. Por otro lado, pues las jornadas de trabajo tampoco estaban reguladas. Era habitual trabajar 14, 15 horas, las que hiciesen falta, desde que abría la fábrica hasta que se cerraba. Porque, claro, los gobiernos tampoco se habían enfrentado nunca a esta situación, a estos trabajadores asalariados. Antes, pues los campesinos trabajaban lo que tenían que trabajar porque tenían que comer de ello. Pero ahora no, ahora los obreros realizan un trabajo y reciben un salario. Los empresarios también son los que ponen esos salarios que, por norma general, son muy, muy bajos. No dan apenas para vivir. Así que, bueno, pues haceros un poco a la idea de las condiciones de vida de estos obreros. Poco a poco, pues estas malas condiciones de vida los van a llevar a ir agrupándose poco a poco. Va a ir generando pues una gran conflictividad laboral entre los empresarios, los patrones, los dueños de las fábricas y los obreros. Y estos obreros pues poco a poco van a ir organizándose para reclamar pues una serie de derechos que desde mi punto de vista son esenciales, ¿no? Como una jornada laboral controlada y reducida, que los niños no pueden trabajar, unos salarios aceptables, etcétera, etcétera. De las primeras cosas que hicieron los obreros para ir agrupándose, para ir colaborando entre ellos, fueron las sociedades de ayuda mutua. ¿Y eso qué es? Seguro que os suena eso de la mutua madrileña que está cada 2x3 en la tele, ¿verdad? Pues las sociedades de ayuda mutua no son más que pues una especie de compañías de seguros, ¿vale? Vamos a plantearlo así. Los obreros todos los meses pues contribuían con una cuota a la sociedad y en caso de que tuviesen un percance, por ejemplo una enfermedad, por ejemplo un despido, ¿vale? Esta sociedad les prestaba pues un subsidio. Digamos que es como les pagaba el paro o un subsidio por enfermedad, que es lo que hoy hace el Estado, pero lo tenían que hacer entre ellos, ¿vale? Ellos mismos pagaban a estas sociedades de ayuda mutua, las mutuas, y en el caso de contratiempo, pues las mutuas le devolvían el favor a estos obreros. Velaban por la seguridad, por el bienestar de sus asociados. Por otro lado, los obreros van a ir constituyéndose en sindicatos. ¿Qué es un sindicato? Pues una organización obrera en la que hay una serie de representantes que van a coordinar las acciones obreras para exigir y reclamar sus derechos. Hoy en día los sindicatos siguen existiendo y son muy importantes. Los sindicatos pues velan un poco por los derechos de los trabajadores de cada gremio, ¿no? Todos los oficios tienen sus propios sindicatos. Y bien, la herramienta más habitual que van a utilizar los obreros es la huelga. Dejamos de trabajar, paralizamos las fábricas y con eso pretendemos conseguir ciertas ayudas o ciertas mejoras salariales por parte de los empresarios. Ojo, antes parece que hemos pintado un poco a los empresarios como el mismísimo demonio. Había algunos que miraban por las condiciones de vida de sus obreros, intentaban darles unas condiciones saludables, pero la verdad es que eran los que menos, los que más miraban únicamente por su interés económico. Pues bien, estas asociaciones obreras poco a poco van a ir traduciéndose en la aparición de nuevas ideas políticas y sociales, ¿vale? Vamos a diferenciar dos principalmente. El marxismo, por un lado, que fueron una serie de teorías formuladas por Karl Marx y Friedrich Engels, dos personajes fundamentales en la historia. Aquí tenéis dibujado a Marx, dibujado dentro de mis posibilidades, ¿vale? Pero creo que se identifica bastante bien si buscáis una foto de él en internet. ¿Qué pretende el marxismo? El marxismo pretende alcanzar la sociedad comunista, una sociedad en la que no existan las clases sociales ni la propiedad privada.
Ojo, el marxismo es un movimiento filosófico, histórico, muy muy amplio, es un movimiento muy muy complejo, ¿vale? Lo estoy resumiendo a niveles muy básicos. Pero básicamente lo que dice el marxismo es que la historia siempre ha avanzado gracias al enfrentamiento entre diferentes clases sociales. En la antigüedad eran los esclavos y los dueños de estos esclavos. En la Edad Media eran los vasallos, los siervos y los señores. Ahora eran los obreros y los patrones. Y después de esta lucha de clases, ¿no? Cuando los obreros ganasen esta lucha, pues llegaríamos a una sociedad comunista en la que no había clases ni propiedad privada y todos seríamos iguales. La idea, desde mi punto de vista, es bonita, ¿no? Una sociedad en la que todos seamos iguales. Por desgracia, pues su aplicación no ha sido muy práctica en los países en los que se ha llevado a cabo y muchas veces pues se han pervertido las ideas originales del marxismo para acabar en muchos casos en auténticas dictaduras. Bien, una cosa muy importante que tenemos que destacar del marxismo es que abogan por participar en la política. Es decir, tiene una teoría bastante sencilla y coherente. Es decir, si los obreros son más, si nos presentamos a las elecciones y ganamos las elecciones, ¿vale? Vamos a poder políticamente provocar un cambio en el país por cauces totalmente legales. La realidad es que luego pues, muchos obreros no votan a las organizaciones marxistas o incluso estas son declaradas ilegales por los gobiernos y no les permiten participar en las elecciones. Por otro lado, ¿vale? Tenemos al anarquismo, con dos figuras tan importantes como Mikhail Bakunin y Piotr Kropotkin. Son rusos, como podéis ver, ¿vale? También es un conjunto de ideas muy, muy complejo. Pero resumiéndole, podemos decir que el objetivo final de los anarquistas es conseguir la libertad total del ser humano. Los anarquistas dicen que la autoridad es coercitiva, que limita la libertad de las personas y que eso no puede ser. Que las personas tienen que organizarse en sociedades 100% libres y que tienen que participar de las decisiones políticas que les afectan. El Estado sería una de esas autoridades que impide o limita la libertad de las personas. Por tanto, había que acabar con el Estado, había que lograr el fin del Estado. Los anarquistas, las organizaciones anarquistas pues defendían una forma de gobierno asamblearia en la que todos sus miembros participan de las decisiones que se toman. Nuevamente es una idea bonita, pero en la práctica probablemente utópica. No, es muy difícil llegar a realizarla, aunque ya os digo, el fondo de estas ideas son ayudar a los obreros y conseguir una sociedad más igualitaria. A diferencia del marxismo, el anarquismo no defiende la participación en política, porque dice que los estados y los representantes políticos coartan la libertad de las personas. Yo no puedo elegir a alguien para que me represente, yo tengo que participar directamente en esas decisiones políticas. Y por tanto, en el modelo político vigente en Europa, representativo, en la que tú votas y eliges a una persona que decide por ti, no era viable para los anarquistas. Hemos dicho que ellos preferían reunirse de forma asamblearia y participar entre todos en las decisiones que se tomaban. Pues bien, finalmente, estas ideas van a acabar desembocando en posibles intentos de revolución social, intentos de cambiar por completo la sociedad en la que se vivía. En casi ningún país tuvieron éxito y como ya os he dicho antes, en los países en los que tuvieron éxito, las ideas originales fueron manipuladas y pervertidas para acabar pues, funcionando auténticas dictaduras. Así que, bueno, ya os digo, hay que valorarlos por su validez académica e ideológica, pero los resultados al final de estos movimientos la verdad es que no han sido muy buenos. Y con esto pues llegamos al final del tema. Ya hemos explicado todos los cambios que provocó la revolución industrial y en el siguiente tema pues seguiremos hablando de la sociedad, de la política europea a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, donde en años en los que se desencadenará lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial. Así que nada, nos vemos en la próxima, chavalada.